Parra. Él es historiador sinaloense que ha estudiado por años los movimientos estudiantiles en México y en otras regiones de Latinoamérica, con quien estamos conversando sobre el 68, las nueve miradas historiográficas. Doctor, estamos platicando sobre esa generación de los 60, de jóvenes con ideales y con una visión a futuro muy diferente. Ok, retomo la idea. En términos demográficos, la población juvenil en México en los años 60 se ha incrementado estratosféricamente. Eso en términos políticos va a tener una serie de repercusiones. Este incremento de este segmento de la sociedad va a ingresar a las universidades. ¿Cuál es la importancia de ingresar ustedes o yo a una universidad, una institución de educación superior? No solo es la cualificación en términos profesionales en alguna carrera, no solo es adquirir un cierto estatus en términos simbólicos porque un título emite el mensaje de que yo estoy formado profesionalmente en alguna área de conocimiento y eso me da un cierto estatus frente a la sociedad, pero al mismo tiempo el hecho de ustedes o yo o en ese momento estos jóvenes, incluyendo los de las aulas de nuestra institución Rosalina, que también participan del 68, la universidad sirve como un espacio en el cual el conocimiento adquirido contribuye o sirve para problematizar la realidad nacional, para poner en tela de juicio el resultado y muy desfavorables de una estrategia de desarrollo económico que se implementó desde los años 40 a los años y que en los años 60 mostró evidencias de que había llegado a su límite, de que en esas aulas universitarias, tanto en la UNAM o acá en Sinaloa, el estudio los lleva a problematizar el régimen político imperante en ese entonces, excluyente, autoritario, de partido hegemónico, que en este caso sería el Revolucionario Institucional, y que en esa exclusión todas las opciones políticas distintas al PRI, para decirlo así en concreto, no tienen la posibilidad de acceso a vía institucionales, digas elecciones, aunque sea a encabezar una alcaldía en una región, en un estado, en alguna región de la República Mexicana. Pero además, si agregamos el tránsito por la universidad, el incremento poblacional, como lo decía hace rato a unos compañeros ahí en el aula del doctorado, el ambiente cultural ideológico que existe en esos momentos de los años 60. ¿Cómo se va transformando todo eso, ¿no? Están las figuras del Che Guevara y están las figuras de Fidel Castro, con todo lo que implican ellos y lo que detonaron. La Revolución Cubana del 59 y que se vuelven símbolos de rebeldía en un contexto en donde hay otros fenómenos de carácter cultural. Esta genéricamente se denomina como la contracultura, los hippies, los beatniks, los probos, etc. Estas formas de ser joven en ese momento que van a generar un caldo de cultivo en una sociedad, la mexicana, la argentina, la chilena, la guatemalteca o la colombiana, en donde por un lado están unos jóvenes revolucionados culturalmente, vaya la expresión, y por el otro lado está el mundo de los adultos. Así es. Anclados, y lo digo con todo respeto, en su pasado. No le podemos pedir peras al olmo. Bloch decía, los seres humanos nos parecemos a nuestro tiempo, no a nuestros padres. No le podemos pedir a esta generación de adultos de los 60 que piensen exactamente igual como los jóvenes de la época. Ese choque de generación. Ahí hay un choque de generación. Yo le decía hace rato con mis compañeros, y tomo como, con los alumnos del doctorado, tomo como punto de referencia un libro de una historiadora argentina que me parece excelente. Se llama Historia de la Juventud Argentina. Y ella pone en el tapete la discusión el modelo de joven para la generación adulta y el modelo de ser joven como realmente son. Y la autora pone dos figuras antitéticas entre el deber ser y el ser. Y son dos grandes cantantes argentinos de la época. Por un lado, Palito Ortega y por el otro lado, Sandro de América. Un Palito Ortega que es aquel argentino provinciano como nosotros. Yo vengo de Escuinapa, vengo a Culiacán a estudiar.
mis padres hacen un sacrificio para que yo me forme, se prepare, me prepare y regrese a mi pueblo a ayudar a contribuir a su desarrollo. Ese es Palito Ortega, el provinciano que va a Buenos Aires a cantar, que la cultura del esfuerzo lo lleva a ser una gran figura. Pero Palito Ortega reúne esos requisitos del deber ser para los adultos. ¿Por qué? Porque viste de manera recatada, trae el pelo bien peinado en aquel entonces con la brillantina, el Bilcrim, etc. Trae los zapatos relucientes a limpio, pero por el otro lado está la otra figura, el otro arquetipo, el de lo que realmente son los jóvenes en ese momento, Sandro de América, que sería un símil de Elvis Presley, rock and rollero estadounidense. ¿Cómo visten? ¿Cómo se mueven al momento de bailar? ¿Qué dicen sus músicas? ¿Cómo es su vestimenta? Eso va a generar en la generación adulta un choque brutal. Trasladémoslo no solo a Argentina, trasladémoslos al caso, por ejemplo, en cualquier parte del mundo. Y eso está aquí documentado en los periódicos de la época, aquí en Culiacán, como el Diario de Culiacán, de cómo aquí en las colonias de clases medias altas, la Guadalupe o las Quintas, a cada rato hay quejas de los vecinos que las recuperan en las notas periodísticas por estos bailes o esta música estrambótica, ruidosa, con una letra que para ellos parece ofensiva, y se me viene a la mente estos bailes que quisiera saber, ya no he encontrado más información, pero hablan de que en la colonia Guadalupe era reiterado estos bailes con grupos de jóvenes influidos por el existencialismo francés de Sartre. ¿Cómo irían vestidos? ¿Cómo se comportaban allí? Ojalá haya más información para ver este arquetipo de joven que asiste a este tipo de vestimenta, pero que en general su comportamiento, su identidad está chocando culturalmente con la generación de los adultos aquí, y se lo trasladamos a México, es lo mismo. Y en esa idea, doctor, que nos está comentando, precisamente en los 60s existía ese tipo de jóvenes que para los adultos el deber ser de ser un joven recto, estudioso, que se enamore, que se case, que tenga hijos, pero por otro, una generación de jóvenes que buscaba también desarrollar esos ideales, reflexionar sobre su historia y luchar también contra el gobierno, doctor. Así es. Por eso, como lo decíamos al inicio de esta idea de categoría de joven, como una construcción cultural que se ubica en una época histórica determinada, como algunos le dicen, los old 60s, los viejos 60. Incremento poblacional de los jóvenes, acceso a las universidades, estas figuras o símbolos de rebeldía, de radicalismo político como son el Che Guevara, Fidel Castro, toda esta cultura musical, esta contracultura, estos grupos, como decía, hippies, probos, beatnik, que comienzan a dotar de cierta identidad al ser joven en ese momento, pues contribuyen en buena medida a que a este segmento de la sociedad no deje de lado el problema de la sociedad en la que están insertos. Una sociedad que tiene una serie de problemas de tipo político, una serie de problemas en donde las relaciones entre el joven y los adultos está conflictuada. Recordemos, como ejemplo de esta relación conflictuada, el adulto se mueve bajo la lógica del deber ser frente al ser joven. El adulto es el que dirige a la sociedad. Gustavo Díaz Ordaz es eso. Es el que manda, es el adulto. Yo soy el que te voy a enseñar a ti. Y en esa lógica, imaginémonos el entramado jurídico constitucional que rige a México en ese entonces está diseñado por una generación que choca en términos culturales con la que acaba de nacer, vaya la expresión. Y en ese sentido se da las tensiones, las fricciones, hasta que en algún momento dado terminado este caldo de cultivo que se había gestado, esta olla de presión donde se encontraban todos estos fenómenos que le acabo de decir. Población juvenil numéricamente ya significativa, su acceso a la universidad y todo lo que implica tener formación profesional, que te ayuda incluso a tener un posicionamiento ideológico crítico frente al poder en turno. Todas estas imágenes ideológicas, estos fenómenos culturales
los metes en esta olla de presión, ¿qué tipo de joven, en el buen sentido de la palabra, se estaba allí cocinando, vaya la expresión? Entonces es obvio que había que buscar, vaya la expresión, porque finalmente los movimientos estudiantiles, pero en general los movimientos, cualquier movimiento social, pareciera ser que esta olla de presión en donde se han estado gestando una serie de tensiones, serie de convulsiones, que en algún momento tienen que aflorar, pareciera ser que los movimientos estudiantiles, voy a hablar en concreto, no me importa en qué época histórica, pareciera ser que lo que buscan es una nimiedad, un pretexto para explotar. Ejemplo, voy a decir el nombre. Enrique Peña Nieto ingresa a la Iberoamericana en el 2012. Todo está bien hasta que comete la resbalada de decir algo sobre la matanza de Aguas Blancas. Recordemos, imagen, segundo piso, alguien se quita el zapato y se lo tira. No lo golpea, bueno, esa es harina de otro costal. En el mismo rato, el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista dice: estos no son estudiantes, son porros. Y en el mismo rato se articuló el 132. Si nos vamos a... Y ahí, ¡pum! Es decir, toda esta olla que acabo de mencionar, todo este caldo de cultivo de tensiones, fricciones entre adultos versus jóvenes, si lo trasladamos al 68, más o menos es igual. O sea, hubo un pretexto muy grosero, por cierto, de... Cuando hay estudiantes en la calle en la Ciudad de México, en aquel entonces, es muy normal la intervención policíaca. Se entiende que si yo soy joven y ando en la calle haciendo lo que tenga que hacer, día del estudiante, cortándoles el pelo a la raza. Jóvenes, doctor, jóvenes de la época. Hagámonos a la idea de que va a intervenir la policía, seguramente un macanazo, seguramente voy a la cárcel. Hay un valor implícito, hay un orden moral en donde se vale eso. Doctor Sánchez Parra, yo creo que usted es reconocido por estudiar desde hace mucho tiempo y que tiene sobre estas temáticas. Yo le agradezco sinceramente estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro Rafael. Gracias, Katie. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por invitarme. Llevo agarrando aire. Sí, de verdad. Y así nos despedimos y le damos las gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de su programa Voces Citadas con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Agradecemos a nuestra directora, la doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS y nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima.